Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Tielemann, soy profesor de dibujo en este curso online gratuito y por supuesto abierto a toda la comunidad, patrocinado por la Casa de la Juventud de la Municipalidad de La Cisterna. El día de hoy, y ya habiendo pasado varios capítulos de todos los otros tips que hemos dado sobre composición de imagen, sobre bocetos, sobre líneas y un montón de cosas, una de los principales como factores en común que suelen tener los dibujantes de figura humana o de cuerpo, de personajes. Típico que uno parte dibujando, no sé, por nuestros monos animados favoritos o incluso personas cuando la gente se tira por el lado un poquito más realista y todo. El error común que uno suele cometer es el no estudiar un poquito sobre lo que es anatomía, sobre lo que es composición del cuerpo humano, sobre lo que es de hecho figura humana en general. Este video que vamos a tener, que tampoco es una cátedra sobre el cuerpo humano y la anatomía en general. La idea, recuerden que estos son videos más con tips, más como con curiosidad y con consejos que les pueden hacer su vida o sus dibujos o su proceso de dibujo mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero la figura humana en sí y el aprender específicamente sobre lo que son las proporciones del cuerpo humano es muy importante y puede ser el punto clave en el que un dibujo de un personaje ficticio o un fanart o qué sé yo, lo que estemos copiando o dibujando, nos quede bien a que nos quede visualmente mal o nos quede realmente incómodo a la vista o principalmente no armonioso. Porque claro, nosotros en cuanto a lo que es una suerte de la percepción cerebral como seres humanos, sabemos y convivimos constantemente con gente, con personas, con humanos. Por ende, cuando la mente o cuando nuestra cabeza, ni siquiera necesariamente como dibujante, sino que como todo en la vida real en general, es típico que cuando solemos ver alguna anomalía, por ejemplo, no sé, alguna anomalía en la cara, típico que vemos a alguien con una malformación o alguien que tiene un problema en el cuerpo, más que como una suerte de discriminación ni nada de eso, el cerebro capta inmediatamente de que algo no está simétrico, a como nosotros nos vemos todos los días en el espejo, por ejemplo, o a cuando, no sé, la gente que estamos acostumbrados a ver al día a día, el cerebro la capta inmediatamente. Y eso también ocurre en los dibujos, eso también ocurre en la ilustración. Es algo que más que no podamos controlar, es algo intrínseco del ser humano. Es algo que viene de genética, por supuesto. Entonces, la idea es que tampoco cometamos estos errores en lo que es el dibujo. Yo hice un par acá de ejemplos que les voy a pasar a mostrar a continuación. Recuerden que si bien acá yo estoy dibujando en Photoshop o en digital, todos estos tips van pero inmediatamente son muy efectivos con el proceso tradicional también. No hay una distinción en lo que es digital o en lo que es tradicional. Vamos a ocultar un par de capas acá porque nos pueden ayudar. Acá tenemos dos figuras humanas que dibujé muy rápido, un poquito antes de comenzar este curso. De hecho, vamos a dividirlos acá. Hombre y mujer. Tenemos hombre acá a la izquierda. Vamos a estar señalándolo con el lápiz rojo, en donde ves mucho más. Acá más que como dibujar, les vamos a dar tips, que es la idea en este sentido. Tenemos acá el lado del hombre y la mujer. Obviamente es una estructura bastante básica. Vamos a partir primero por el hombre, porque en cuanto a lo que es una suerte de composición de dibujo, nos sale mucho más fácil aprender a dibujar estructuras de hombres antes de mujeres, y lo van a saber por qué a continuación. ¿En qué se diferencia? Obviamente todos somos distintos en cuanto a estructuras, a composición y todo eso, pero el principal tip que les voy a dar hoy día es que midan. Típico que cuando dibujamos o qué sé yo, estamos haciendo una pose bastante complicada de alguien como muy encorvado, quizás como en el brazo o la mano puesta acá, o algo demasiado complejo, y ya van o se van haciendo otros ejemplos bastante complicados, pero todos tienen la misma estructura. Por ejemplo, que esta pose del hombre de pie, erguido, etcétera. Y les voy a enseñar un par de tips, pero el principal que tienen que aprender y respetar siempre es el tip
que les voy a enseñar el tip de las 8 cabezas. ¿Por qué el tip de las 8 cabezas? ¿Qué onda? Se volvió loco este profesor. Es lo que les voy a mostrar acá. El principal tip, y yo creo que la principal gracia de todo esto, del cuento de la anatomía, es la altura. Para que nos quede todo esto bastante estructurado y bien, vamos a dividir todo esto por bastantes secciones, pero principalmente, eso lo vamos a hacer posteriormente para que se entienda, pero principalmente es el tip de las 8 cabezas. ¿Por qué tengo 8 cabezas acá? Porque el cuerpo humano en general del hombre, un hombre, obviamente hablando de un hombre adulto, que no estamos hablando de niños o ancianos, por ejemplo, pero vámonos más por el lado estándar. En general, el hombre adulto mide de 7 a 8, pero por lo general 8 de sus mismas cabezas. De hecho, yo puedo tomar esta capa, que es la... Les digo al tiro cuál es de acá, esta misma de acá. Ustedes pueden ver de que la primera capa calza exactamente con el tamaño de la cabeza. Y esto se repite 8 veces simultáneamente al lado. Por ende, el mejor tip que yo les puedo dar, si bien acá yo lo hice ordenado o bien como fijo, limpio, y esto ustedes lo pueden hacer en sus casas tanto en digital como en formato tradicional. Es el tip de las 8 cabezas. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano de un hombre erguido de manera como adulta mide eso tal cual. Y en base a las 7 cabezas, a las 8, perdón, 8 cabezas, ustedes pueden ver más o menos el cómo se divide la composición y la estructura del cuerpo humano. Midimos más o menos una cabeza para lo que es la cabeza y el cuello. Esto para la segunda cabeza o el final de la segunda cabeza, para lo que es la mitad del pecho, en donde suele ir, por ejemplo, el corazón, o uno se va guiando como por eso mismo. No estamos guiando netamente por el torso y las piernas. Los brazos simplemente sobresalen después. La tercera cabeza va para la cintura, tal cual. Es lo que marca el torso con lo que es la pelvis. La siguiente cabeza marca más o menos, siempre es variable y siempre de hecho es bueno darle esa variabilidad sin ser muy exagerado, es la pelvis, tal cual. Y todo eso mide más o menos exacto, lo cual es una súper buena guía para que puedan guiarse, valga la redundancia, de manera mucho más fácil. Las siguientes 2 cabezas, no solamente una, las siguientes 2 cabezas miden la parte principal de las piernas, que recuerden que, por ejemplo, el fémur y todo esto son las partes más largas del cuerpo, las partes más consistentes. Y una cabeza y media es el resto de las piernas y termina con los pies, en este caso. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Y esto, claro, nos da a entender de manera mucho más fácil el cómo dividir, por ejemplo, los brazos. Por ejemplo, con la 1, 2, 3, la tercera cabeza nos dividió exactamente el codo de ambos brazos. Y tenemos una división bastante exacta de el cómo dibujar el cuerpo humano basándonos en cabezas. Recuerden que esto, si bien está bastante bien dibujado, ustedes pueden medir las cabezas con círculos en el boceto. No necesitan dibujar el cuerpo humano completo y pueden hacerlo netamente en círculos sin ningún problema. No necesita ser exactamente la medida del círculo, porque la idea es que quede más o menos armonioso. Pero practicando figura humana, cuerpo humano, no necesitan hacer al personaje con el esqueleto o el músculo, todo ese tipo de cosas. Pueden aprender este tip que a mí me ha resultado bastante efectivo al paso de los años, y van a poder ocuparlo hasta que no lo necesiten simplemente. Después esto se guarda intrínsecamente en la mente, valga la redundancia, y uno lo hace solo. Uno va viendo las estructuras solo y es mucho más fácil. Y en el caso de las mujeres, que es lo que tengo acá, el tip es en general, recuerden que esto siempre puede variar. Ustedes pueden hacer personajes más altos de lo normal, más musculosos de lo normal, más flacos de lo normal, da lo mismo. La estructura de la mujer mide 7, es lo mismo, tal cual, pero son 7 cabezas y media. 7 cabezas y media. ¿Sí? Nos ponemos a medir exactamente, por ejemplo, la cabeza o las cabezas y las multiplicamos. De hecho, podemos calzar la primera acá
y nos calza sin ningún problema. Son exactamente 7 cabezas y media, ya que las mujeres suelen en general tener menos estatura que los hombres, y eso les da también una suerte de no sé si la palabra es femineidad, no quiero llegar como a ese punto la verdad, pero la estructura es la misma, porque les da una mayor, el dibujarlas más suaves le da por supuesto esa suavidad a todo lo que estamos viendo en este minuto. De hecho estamos dibujando esto encima tal cual. Y la estructura es básicamente muy parecida. La cabeza para marcar la cabeza y el cuello. La segunda cabeza para marcar el pecho. Y el término de los hombros. Que ahí también después vamos a explicar en qué diferenciamos o cuáles son como buenos tips para diferenciar la suavidad con la que se dibuja un hombre con una mujer. La tercera cabeza, recuerden que acá como que todo se atacha un poquitito más, entonces acá es donde empieza más o menos la cintura, un poquito más abajo de del codo y del hombro, al contrario del hombre que lo divide bastante recto, bastante similar. Lo mismo acá en la siguiente cabeza, que me queda un poco más abajo ahí, sí. Siguiente cabeza que divide la pelvis y nos selecciona la pelvis en general. La siguiente cabeza y media, muy parecido a lo que pasaba acá, que eran 2 cabezas. Acá es la cabeza y media para el fémur, para la parte principal de las piernas antes de las rodillas y que marca la mitad de las rodillas. Y otra cabeza y media para la segunda parte de las piernas antes de los pies bajo las rodillas. Y tenemos la mitad de la cabeza o una media cabeza para los pies. Y eso nos marca muy bien la estructura. ¿En qué podemos diferenciar? Por supuesto, y así como tip más rápido, ya que después vamos a empezar como o vamos a tener otras clases para aprender a dibujar rasgos más masculinos, más femeninos, pero lo principal que ustedes pueden notar, si elimino estos trazos de acá, lo principal que ustedes pueden notar es que el hombre tiene trazos mucho más toscos, mucho más marcados, más cuadrados, si se le puede llamar. Tenemos los hombros mucho más cuadrados. No hay una caída tan brusca en cuanto a lo que es los hombros, sino que los tienen un poco más levantados, un poco más en arco, entre comillas. Y hay poca cadera. Suele haber menos cadera que las mujeres en cuanto a lo que es la parte de la pelvis, etc. En cambio, con las mujeres hay una caída mucho más curva en los hombros. Mucho más curva en los hombros y hay mucha más curva, o suele haber mucha más curva antes de la cintura, antes de la cadera. Esto por supuesto siempre puede variar, ya que no necesariamente tenemos que dibujar siempre a las mujeres delgadas o flacas o curvilíneas. Puede ser algo súper maceteado y eso está súper bien. Siempre hay que cuidar el que se note que son mujeres, entre comillas, y que se diferencian de los hombres en cuanto a lo que es la estructura, y después uno en los detalles finales les puede dar finalmente los detalles que se requieran en cuanto a lo que es hombre y mujer. Pero el tip principal que les puedo dar el día de hoy son el de las 8 cabezas en cuanto a los hombres y 7 cabezas y media en cuanto a las mujeres. Eso es lo que pueden medir. Y en general a mí me suele funcionar de maravilla y es un tip que me ha acompañado toda la vida y en toda mi carrera de dibujo. Así que espero les haya servido estos tips rápidos de análisis y de figura humana. Recuerden que en cuanto a lo que son todos los otros capítulos de este curso están en nuestras redes sociales de la Casa de la Juventud de la Municipalidad de La Cisterna y en mi Instagram Pokeros Project. Pueden ver mi trabajo profesional y también pueden hacerme dudas o consultas sobre lo que es dibujo. Así que espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos en un nuevo video. Chau, chau.